la sesión. Yo creo que ahora sí se está grabando ya, ¿eh? Sí, sí, así es. Bueno, vamos a iniciar para que nos dé tiempo de lo que quiero exponerles ahora. eh, Sería el último encuentro que tiene que ver con el libro interactivo en cuanto a las sesiones que hemos estado publicando. El octavo encuentro dentro de 15 días es para mirar los libros que se han producido o al menos los avances significativos que cada uno quiera presentar. Hay algo que pues lamentablemente no podemos contar en este momento, es con Chema. Él sigue con algunos problemas. Ayer hablé con él, me decía que le cuesta mucho hablar y no quería intervenir pues para evitar pues un contratiempo. Pero con él he venido diseñando las sesiones, la sesión 7, esta que vamos a presentar ahora la hicimos también conjuntamente. Entonces yo les voy a iniciar la presentación con algunas elucubraciones, digámoslo así, que trata de explicar el porqué la importancia de los objetos interactivos en la formación, en la educación, concretamente en la construcción del conocimiento. Entonces, cuando digo lucubraciones es más presentarles mis hallazgos en el proceso de investigación que hice en mi doctorado, porque parte o todo el doctorado giró en torno a tres preguntas de investigación. Voy a resumir ahora en una breve presentación de PowerPoint y luego vamos a la sesión 7 para entender el porqué el título de esa sesión y por qué esa introducción. Entonces voy a quitar aquí la cámara también y voy a ir a esa presentación. Bueno, no sé si alguien más está por acá pidiendo ingreso a alguien. Bueno, entonces es esto. Es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo es que nosotros construimos el conocimiento? ¿O cómo en la historia se ha construido el conocimiento? Yo hice varias infografías, ahorita les explico cómo se hacen, y con diferentes modelos de lenguaje. Le pregunté a Gemini Pro, a GPT 5.2, a Grok, que me dieran un prompt para construir una infografía sobre la construcción del conocimiento. Esta es una de ellas. Dicen que partimos de saberes previos, los procesamos o procesamos esos datos nuevos que van surgiendo. Hay una colaboración, una síntesis y finalmente una asimilación del conocimiento. Digamos que es una interpretación que se acerca bastante a lo que yo entiendo por construcción del conocimiento. Esta es la que normalmente llamamos construccionismo. Ahora hacemos una diferencia entre construccionismo y constructivismo, donde se hace una construcción social del conocimiento, que es lo que normalmente hacemos en los establecimientos educativos, en las universidades, en los grupos de investigación, donde hay una interacción social, hay una experiencia que se obtiene en esa interacción social, se integra toda esa información y finalmente se construye conocimiento. Allí lo importante es que finalmente debe haber una validación de esa construcción del conocimiento. Esta es otra representación donde hay una observación y una experiencia. Digamos, esa es una primera forma. Esta infografía se acerca mucho más a lo que yo entiendo por construcción del conocimiento. Hay una colaboración y diálogo, o sea, hay dos maneras de construir conocimiento.
individual, ahí es donde entra el constructivismo, donde yo observo y a partir de mis observaciones, no de nuestras observaciones, construyo conocimiento. Y si miramos la historia del mundo, cómo construyó el conocimiento Arquímedes, Newton, Leibniz, el mismo Descartes, Einstein, digamos en parte Einstein, fue construcción propia, individual, observando el mundo, observando mis derivadas, mis integrales. Así yo tuviera conversación con Leibniz, observando individualmente el mundo, los objetos del mundo, construía mi conocimiento. Esa es una forma, a partir de mi experiencia, de mi observación. Y la otra forma es la que vimos, donde me uno a un grupo y con ese grupo construyo conocimiento. Lo importante es que hay un factor importante que aquí no lo veo en esta sí, observen, ahí están las dos, a partir de una interacción social arriba también, o a partir de mi experiencia y reflexión, hago la construcción. Pero lo más importante es esta validación y consenso. Hay un filósofo alemán, Rudolf Carnap, él escribió un libro que se llama El Aufbau, o también se conoce como la construcción lógica del mundo. Él decía que el conocimiento objetivo, o sea, ese conocimiento que reconocemos, donde todos estamos de acuerdo que el Sol gira alrededor de la Tierra, me voy a la teoría geocéntrica, todos estamos de acuerdo en ello, hay una construcción intersubjetiva, o sea, hay una validación y consenso. Y se construye algo que se conoce como el conocimiento objetivo, el que todos reconocemos, el que todos aceptamos, porque la mayoría cree en ese conocimiento, en ese saber. Entonces se construye el conocimiento, se valida a través de un consenso, hasta que hay una revolución, y en esa revolución aparece otra propuesta que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Varios rechazan esa propuesta, algunas corrientes, algunas organizaciones la rechazan, hasta que poco a poco la mayoría la acepta y ese conocimiento subjetivo, reconocido por la mayoría, se convierte en un conocimiento objetivo, se construye el conocimiento. Y aquí vienen mis 3 preguntas de investigación. ¿Cómo Arquímedes, cómo Newton, cómo yo percibo el mundo? Percibo esos objetos de conocimiento. Luego de percibirlos, ¿cómo hacemos una representación de eso que yo percibí? Esa percepción la puedo hacer o la puedo obtener a partir de mi experiencia, o también con interacción social. Por eso les decía esas 2 formas de construir el conocimiento, porque nos comunicamos o porque un profesor me comunica su saber y empiezo a percibir. Y es allí donde se presentan muchos problemas, es cómo ese profesor o cómo esa otra persona me representa el conocimiento. Y allí empiezan las fallas. Y es que nosotros como docentes, ahí en donde empezaban, digamos, mis angustias, mis inquietudes como docente en ese momento, y es que representamos mal, hacemos malas representaciones. Les cuento, yo era profesor de cálculo integral y estaba explicando los volúmenes de revolución. Recuerden la famosa integral de fx al cuadrado de x por pi. Y dibujaba el volumen de revolución en una pizarra, en un tablero, que en ese momento pues estamos estrenando los famosos tableros en acrílico y los marcadores, y haga un volumen de revolución en el tablero. Representaciones pésimas, malas.
Y cuando le preguntaba a mis estudiantes qué veían allí, me quedaba perplejo. Mala representación, mala comunicación, mala percepción. Yo siempre pongo este ejemplo en esa triada porque hay una interconexión entre la percepción, la comunicación y la representación, y es tratar de comunicar el koala. Yo estoy casi seguro de que la mayoría de los que están aquí presentes, nadie ha estado frente a un koala, pero un koala verdadero, para poder percibir directamente ese koala. Entonces, ¿cómo lo percibimos? Porque alguien nos lo comunica y con una representación. Y normalmente las representaciones pierden atributos. Por ejemplo, yo no sé a qué huele un koala. Lo investigué y un koala, si yo les preguntara a ustedes a qué huele o cómo huele mejor un koala, seguramente no me darían la respuesta. Un koala huele a eucalipto. Y es porque consume muchas hojas de eucalipto. Otra pregunta que nos podíamos hacer, ¿qué se siente al acariciar un koala? Pues normalmente creemos que es un osito de peluche, que es suave su pelaje y realmente no es suave. Y por naturaleza propia del koala no puede ser suave. Y otra pregunta que nos hacíamos, ¿se deja acariciar? No se deja acariciar. Entonces, cuando a mí me hacen una representación del koala, esa representación pierde atributos del objeto de conocimiento. Nuevamente la tríada interconectada, alguien me quiere representar, comunicar el concepto de derivada para que yo perciba la idea de cambio y pendiente. Es allí donde tenemos que hacer muy buenas representaciones para que el sujeto perceptor comprenda, perciba ese objeto del conocimiento. Y allí también tenemos problemas. Le decía a alguien cuando me vio aquí en mi silla, en mi nave espacial, que para dónde iba, yo iba detrás del cometa 3 y Atlas, y allí también tenemos problemas de representación, todo eso que nos muestran en la televisión o a través de los documentales o en las redes sociales, ese no es el cometa 3 y Atlas, es una representación, porque los diferentes telescopios que perciben unas propiedades físicas de ese cometa y luego hacemos una representación de lo que indican esas, digamos, propiedades físicas. Y es tanto una representación, digamos, no real, sino aproximada, que se generan memes y se generan teorías conspiranoicas en torno a ese cometa. Aquí nuevamente sobre el cometa 3 y Atlas. Y ahora, si hablamos de Dios, si nos vamos ya a un tema más complejo, cómo lo percibimos, cómo lo representamos, cómo nos lo comunican. El viejito de barba, nuevamente sobre Dios. Y aquí vuelvo a mi problema, dibujando en un tablero un volumen de revolución, para que mis estudiantes entendieran que era esos perfiles que se ven en la parte de arriba, que los pongo a girar en torno a un eje, en este caso un eje Y, para obtener ese volumen de revolución. En un tablero, pues no sería capaz de dibujar el que está en la parte izquierda abajo, o sí podría hacerlo, pero después de quedarme una hora antes de empezar la clase, yo recuerdo que alguna vez cuando era profesor de física, llegaba una hora antes a clase para dibujar la represa y la central hidroeléctrica, y que mis estudiantes la pudieran ver. Y es allí donde aparece lo que vamos a trabajar ahora. Ya ni lo recuerdo, eso sé que fue en el siglo pasado
o no, a principios de este siglo, que los objetos Descartes. En el antepasado, probablemente. De pronto, sí, muy cerca al tuyo. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque me puse a buscar en la red cómo diablos puedo hacer una mejor representación de volúmenes de revolución. Yo en ese momento era GeoGebrero, trabajaba con GeoGebra, y GeoGebra apenas estaba incursionando en escenas 3D, y se hacía a partir del 2D, pero todavía no tenía, digamos, cómo construir objetos 3D, y encontré Descartes. Y allí vi que se podían hacer muy buenas representaciones en 3D. Estoy hablando del Descartes en Java. Y me comuniqué con el coordinador porque tenía inquietudes frente a unos objetos, y me respondió el coordinador muy amablemente, Pepe José Galo. Y desde esa comunicación nos comunicamos permanentemente. Hasta que hoy en día tenemos Descartes JS. También hay objetos muy interesantes ya con GeoGebra en 3D o PET de Colorado. Pero observen el título de esta sesión, de la interactividad sujeto-sujeto, mi interactividad con Pepe, mi interactividad en este momento con ustedes, sujeto-sujeto, a la interactividad sujeto-objeto. Y retorno a Arquímedes, retorno a Newton. ¿Cómo construían conocimiento? A través de una interactividad de ellos con el objeto de conocimiento. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso esta introducción. El estudiante no solo observa resultados, sino que construye conocimiento al modificar parámetros. Cuando yo puedo interactuar con un objeto, interactuar es que le cambio atributos. O interactuar es que con una varita toco al koala a ver qué ocurre, y el koala se vuelve agresivo. Voy construyendo conocimiento. El koala no es amable. El koala no es un osito cariñoso que pueda acariciar. Interactuando con el objeto. Formulo hipótesis y analizo consecuencias. Eso es lo que llama el constructivismo, o el modelo pedagógico, que lo llaman así. Una manera de construir. Cuando yo, como sujeto, interactúo con el objeto de conocimiento. Pero si yo, como sujeto, me uno a otros sujetos y empezamos a interactuar con esos objetos de conocimiento, hay una construcción social. Y eso es lo que se conoce como el construccionismo, otro modelo pedagógico. Por eso esa introducción, por eso ese título. Ahora sí vamos al libro. Hay muchos objetos interactivos que yo puedo utilizar, por eso sigo hablando de Descartes JS. En la red educativa digital Descartes hay miles de objetos interactivos que puedo utilizar. Por ejemplo, aquí tengo el formato, el código que me permite insertar un objeto de conocimiento en mi libro. Yo lo voy a probar en este libro, porque ya el de Brujas quedó terminado hace rato. Lo voy a abrir, es este libro. Lo voy a editar, en este caso lo hago con Notepad, y voy a insertar ese que acabo de copiar en una página cualquiera. Digamos acá. Ahí lo copié. Es este mismo que está acá. ¿Qué es lo que me dice que debo poner? Un contenedor div, una clase que se llama interactive. Recuerden que la clase es un conjunto de estilos, y esos estilos, por ejemplo, centra el objeto, esos estilos le ponen sombra,
esos estilos, le ponen un icono. Tiene las dimensiones muy importantes, un ancho de 819 píxeles y una altura de 588 píxeles. ¿Y de dónde salieron? De las dimensiones que alguien, al diseñar ese objeto que seguíamos a ver, le dio con Descartes. En este caso con Descartes JS. Y que deben ser iguales. Si yo las cambio, se me va a ver con unas barras de desplazamiento, no se me va a ver bien en mi libro. ¿Y la fuente dónde está? Pues en que lo encontré en el proyecto Descartes.org, la red educativa digital Descartes, un proyecto que se llama Canals. Ese fue un proyecto que abordamos hace algunos años con la obra de María Antonia Canals, una catalana, que tiene pues una obra espectacular, son 10 dossiers, y está albergado en esta carpeta con este nombre y con el índice. Y cuando yo ejecuto esa escena interactiva, me aparece esto. En mi libro, en una página de mi libro. Es un objeto interactivo hecho para niños. Es que no se ve bien, entonces por eso es que esa clase interactiva incorpora este icono para ampliar, para que el usuario haga clic y lo amplíe. Entonces al niño le dicen, lleva la tortuguita a la imagen o a la figurita igual a la que está al lado izquierdo. El niño hace clic acá. Alguien dirá, pues que eso es como una pendejada, sí, para nosotros tan viejitos es una pendejada, pero para un niño que apenas está empezando a construir conocimiento, no es una pendejada, es algo bastante agradable de desarrollar como actividad. O esta, donde le dice, lleva la tortuguita a una ficha roja o a una triangular. Obviamente, si el niño no sabe leer, pues esto se lo dice la docente o el docente para que lo haga. Vamos a equivocarnos. Ese es un objeto de conocimiento de la red educativa digital Descartes, y hay miles. Y podemos copiarlo y pegarlo, tal como lo hice acá. Esto está en la red. Es que usted nos ha dicho que ojalá todo esté en local. Pues si nosotros tenemos nuestros libros alojados en la red Descartes, es porque confiamos que la red Descartes permanece. Y este enlace a la red Descartes es válido. Recuerdo que Pepe en estos días en una discusión decía, porque alguien decía, es que la red Descartes puede desaparecer. Sí, si desaparece, desaparece tu libro. Entonces ya da lo mismo, porque creo que la mayoría lo publicamos es acá, porque es una editorial gratuita para nosotros. Los miembros de la red están pagando el ISBN, están pagando el servidor y lo tenemos allí mientras todos estamos interesados que sobreviva la red Descartes. Pero si lo quieren, lo pueden descargar y utilizar en local. Por ejemplo, yo en local tengo este objeto interactivo llamado Reptiles. Entonces, simplemente le digo acá en fuente, ese objeto interactivo se encuentra en una carpeta en local llamada interactivos, tiene el nombre / llamado reptiles y con la extensión HTML. El ancho, yo lo voy a ajustar y es aquí donde empiezo a hablar de algo importante. Lo voy a dejar así tal como está, a ver cómo se presenta. Lo guardo y miremos lo que ocurriría al ejecutar. Se ve de esta manera y es realmente una presentación de diapositivas que habla de los reptiles. Aquí hay algo interesante. Cuando nosotros estamos diseñando objetos interactivos, procurar que el objeto sea escalable.
o mejor, que sea responsivo o responsive en inglés. ¿Eso qué significa? Que se adapta al tamaño de la pantalla. Aquí se adaptó a este ancho. Ese objeto interactivo yo lo diseñé para que se adaptara a todo el tamaño de la página. Y el tamaño de la página, recordemos que es 540 de ancho y de altura son por ahí 750. No, 825, sí, 825 total, pero útil por ahí 750. Entonces vamos a actualizarlo, es lo que ya se ve mucho mejor. Es muy importante dos cosas de lo que hemos visto acá. Tener claro las dimensiones del objeto interactivo. Si es responsive, se va a adaptar a esas dimensiones que nosotros pongamos. Si no es responsive, o sea, no es adaptable, entonces debo poner exactamente el mismo ancho y la misma altura. Viene otra cosa. Yo puedo utilizar este parámetro, se llama escala. Escala. Y dentro de comillas le digo que este objeto interactivo que tengo acá me lo ponga más pequeño o más grande. En este caso, pues el más grande no tiene sentido, pero le puedo decir que me lo haga de un tamaño del 70%. Pues para este no, como les decía, no tiene sentido porque fue diseñado para que ocupe la página. Pero observemos lo que hace la escala. Me lo redujo al 70%. Y finalmente, para ir terminando con esta parte del código, hay algo que también es importante y es tener un póster, que a muchos se les olvida. Por favor, incluya el póster. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestros libros interactivos yo los puedo imprimir en PDF. Voy a ir aquí a imprimir. Aquí cuando tengo esta parte, yo puedo imprimir en mi impresora. Ahí dice la Hewlett Packard 2700. Pero le voy a decir que lo quiero imprimir como PDF, guardar como PDF. Es muy importante que esté activado este botón, porque si no, algunos gráficos no se van a ver. Entonces ven que aquí ya está mi libro interactivo, que lo puedo descargar, compartirlo en PDF y es otra opción de tener mi libro. Pero ¿qué pasó con el objeto interactivo? O sea, que cuando yo vaya a compartir mi libro en PDF, todos mis objetos interactivos se van a ver así. Un cuadrito, no más. Y eso no tiene sentido. Entonces es allí donde es muy importante incluir una etiqueta, un parámetro, perdón, llamado póster. Y le voy a decir la imagen de ese interactivo, esa imagen previa para el PDF, donde lo voy a poner. Pero antes de hacerlo, vamos a grabarlo. Entonces yo estoy acá, voy a cancelar, y yo quiero que este objeto interactivo en mi PDF se vea bien. Utilizo una herramienta como, por ejemplo, recortes. Bueno, que se me hizo recortes. Acá. En otros ordenadores y en otros sistemas operativos habrá algo similar. Simplemente le digo nuevo y copio la imagen de ese objeto interactivo. Le digo que lo voy a guardar. Estoy aquí en el libro ese que llamé modelo de la sesión 7. Sesión 7. Aquí está ese libro. Y como no tengo aquí una carpeta especial para eso, la creo. Voy a crear una carpeta que la voy a llamar precisamente pósters, donde voy a pegar todas estas imágenes. Y ustedes le dan el nombre. Yo suelo darle el nombre de la página, página 8. Y siempre ponerle la extensión directamente, no dejar que la herramienta con la cual estoy guardando imágenes me ponga la extensión. ¿Por qué? Porque a veces me la pone en mayúscula
y en mi libro yo la pongo en minúscula y en el servidor no lo reconoce. Entonces yo suelo hacerlo así. No, pues sí, a mí me gusta utilizar PNG. Bueno, utilízalo también como PNG si quiere. Pero, observen que aquí ya me lo está poniendo mayúscula. Lo está poniendo en mayúscula. Yo lo guardo y ya cuando estoy trabajando en el libro, como yo estoy usando todo en minúscula, lo pongo en minúscula. En local se ve bien, no veo errores, pero después me toca decirle, por favor, revise que el servidor no está reconociendo unas imágenes. Insisto, es una buena práctica que nosotros mismos pongamos la extensión. Y lo guardo allá, en esa carpeta. Regreso a mi libro y le voy a decir, esa imagen se encuentra en la carpeta pósters con el nombre p8.png. Y tiene que ser P8, ¿no? Póngale lo que quiera, Reptil 1, o test, o diapositivas, como quieran. Lo guardo y aquí actualizo. Es que no pasó nada. Eso lo hice es para, pues cuando vaya a imprimir en PDF, me aparezca esa imagen. Vamos a ver si aparece. Observen, ya mi PDF se va a ver mucho mejor cuando ya lo vaya a compartir. El PDF no lo generen desde su computador y lo compartan. ¿Por qué? Porque el usuario va a ver que puede hacer clic acá para que le abra este objeto interactivo. Y obviamente no le va a abrir. Esto pasaba mucho con alguien en cursos anteriores que publicaba los PDFs y hacía el reclamo. ¿Pero qué pasa? Porque yo le hago clic, claro, le hacía clic y el usuario veía por allá lo que ustedes ven acá. Aparecía ese proyecto, yo no sé qué, Rodolfo Pérez, claro, porque estaba direccionado a su ordenador en local. ¿Cuándo comparto mi PDF? Cuando esté publicado en un servidor. ¿Dónde? En el servidor de Descartes, Proyecto Descartes y Libre. ¿Tiene que ser ahí? No, puede ser en el servidor de la institución educativa de Renato, allá en Ecuador, o puede ser en el servidor de la institución educativa o de la organización de Marisol allá en Chile, o de Chema por allá en Chicago, donde usted lo quiera publicar. Simplemente la red Descartes tiene esa posibilidad de que lo publiquemos allí. De listo, ya le digo aquí guardar y lo guardo como un PDF. Entonces, aquí he explicado todo lo importante o todo lo necesario que debe tener este formato. Clase interactiva, un póster donde guardo mis imágenes de mis objetos interactivos, unas dimensiones, donde se encuentra el objeto interactivo y una escala. Y ahora vamos a terminar con algo que alguien preguntará. Bueno, ¿y dónde obtengo los objetos interactivos? ¿O cómo diseño objetos interactivos? Hay varias formas para diseñarlos. Una, que usted estudie la herramienta generadora de objetos interactivos. Por ejemplo, GeoGebra. Que usted se vuelva un experto en GeoGebra. Estudie GeoGebra, que no es complicado, y se vuelve un geogebrero, como lo fui yo en mi tiempo. Otra, ir a Pez de Colorado. Y en Pez de Colorado es muy fácil. Vamos a ir a Pez de Colorado. Pez de Colorado. Sino que vamos acá a esta página, pet.colorado.edu. Le doy enter y ahí les cojo en español, lo pueden poner slash. Y aquí encuentro muchas simulaciones de física, de matemáticas, de química, tierra y espacio, biología. Digo muchas simulaciones, pero no tantas como las que tiene la red Descartes. Por ejemplo, aquí hay 19 simulaciones sobre la Tierra y el espacio.
Y son simulaciones muy buenas, son objetos interactivos excelentes, espectaculares. Y voy a escoger cualquiera, por ejemplo este de interferencia de ondas. ¿Y qué hago? Por aquí, observen que lo puedo descargar. Este botoncito. Entonces doy clic para descargarlo. Por aquí me lo descargó. Voy a abreviarlo un poco. Ondas, en lugar de todo ese texto que está allí. Y lo voy a guardar en mi carpeta de objetos interactivos. Se llama ondas. Y lo voy a copiar, este mismo, voy a copiarlo, esta página, o donde ustedes quieran ponerlo, en la página que quieran. Voy a pegar este mismo y en lugar de reptiles voy a escribir ondas. Voy a mi libro y voy conformando mis objetos interactivos en este libro de reptiles. Observen que aquí está el objeto de PET. Ah, quedó muy pequeñito, eso fue por la escala que le pusimos. Dejémoslo otra vez en el 100%. O simplemente quito la escala y me la pone de esta manera. Ahí lo tenemos, bonito. Y puedo interactuar con él. Abrir aquí la canilla para ver cómo se está produciendo la interferencia de ondas una vez se genere la reflexión. Bueno, aquí Luis es el que sabe y nos puede decir, pero bueno, no me voy a detener en eso. Utilizando PET colorado. Pero yo también le puedo decir a una inteligencia artificial, por ejemplo a ChatGPT, ¿y por qué ChatGPT no puede ser Gemini? También puede ser Gemini. Ah, es que a mí me gusta mucho Grok, porque es que ese Grok es sin censura y hace maravillas. En cualquiera de estas herramientas le puedo pedir, así de simple, crea un, digamos, cuestionario. Así de simple, cuestionario de selección múltiple. Sobre reptiles. Cuestionario de, pongámosle, 20 preguntas, 30 preguntas, 50 preguntas, pero aquí nos quedaríamos, se nos iría el tiempo, de 4 preguntas de selección múltiple sobre reptiles. Usa código. Aquí no hay que decirlo porque este de pronto sí me lo puede dar en otro código. HTML5. Y le puedo decir, vamos a ver cómo lo genera. Pero a veces empiezan a pelear con la inteligencia artificial y es porque el cuestionario todo me lo entrega en una sola pantalla. Es decir, por favor, entrégueme las preguntas individuales acompañadas de un botón siguiente y así sucesivamente, pero dejémoslo así. Él va generando. Perdón, Juan, pusiste respitiles. Ah, bueno. Ah, bueno, ahora sí. No, lo que pasa es que esa es una ventaja de la inteligencia artificial que se da cuenta de nuestros problemas. Ah, bueno, está bien. Y mire lo que dice, incluye 4 preguntas, una sola respuesta correcta por pregunta, botón verificar, o sea, no tiene que decirle eso. Entonces, ¿qué hago? Copio el código. Una vez copiado el código, me voy a un editor como este, le digo aquí nuevo, pego ese código y luego guardo ese código. Aquí en interactivos le voy a dar un nombre, lo voy a llamar test. Yo ya tenía algún test ahí, ¿no? Test.html. Y lo guardo. Y vuelvo nuevamente acá a mi libro. Ya obtuve otro objeto interactivo, no de PET de colorado, sino con una inteligencia artificial. Y lo pego. Y simplemente aquí le digo test, con el nombre que lo creé. Voy a mi libro. Vamos a ver qué nos entregó. Vea lo que les decía. Pongamos cocodrilo, piel, todo me lo entregó en un solo cuestionario.
verifico respuestas, me corrige, pero es válido. Pero a mí me gustan más los cuestionarios donde la pregunta sale solita, incluso acompañada de una imagen, y es allí donde entra. Voy a borrar todo esto. Lo puedo haber hecho en Grok, pero no tenemos tiempo para eso. También en Gemini 3, aquí lo hicimos en OpenAI. Este fue de PET, pero es aquí donde entra este repositorio. Por ejemplo, este generador infográfico, este que está acá, el 24. Yo sé que algunos no han alcanzado a entender la dimensión de este repositorio de herramientas de inteligencia artificial. Cuando digo la dimensión es que esta herramienta, este generador de infografías, una entre 120 herramientas, está utilizando lo que yo estaba haciendo allá. Gemini, ChatGPT y Grok. Puedo usar cualquiera de ellas. Y de Gemini puedo utilizar Gemini Flash 2.5, que es la primera, o Gemini Pro 3.0, que es la segunda, o GPT 5.2, que es la cuarta, o Grok XAI Grok 4, que es la cuarta. En una sola pantalla tengo esas 4 pestañas que abrí ahora. Y puedo tener más, sí, es que hay más. Puedo poner Perplexity, puedo poner esta que estoy utilizando, que es de Meta, que la está trabajando en este momento, me escapa el nombre. Vamos a ver que aquí no lo debe poner. Perplexity. Volvamos nuevamente acá. Puedo utilizar Perplexity, DeepSeek, China. Puedo utilizar, bueno, Minimax 2.1. Puedo poner hasta 10 modelos generadores de texto. Y no solo eso, puedo poner 12 modelos generadores de imagen. O sea, me puedo tener 24 herramientas de inteligencia artificial en una que yo llamé herramienta de inteligencia artificial. ¿Y eso para qué? ¿Recuerdan las primeras diapositivas? Construcción del conocimiento. Lo puse acá. Le dije a una de estas, voy a hacerlo con Gemini, que es muy completo, que me haga un prompt sobre la construcción del conocimiento, que pude haberlo hecho en ChatGPT, en Gemini, en Grok, en cualquiera de esas que habría ahora. Y luego que se lo envíe a una de estas herramientas, por ejemplo a GPT 1.5, aunque ya lo tengo acá, hagámoslo con esto, por decir cualquier cosa, le digo generar infografía, él me genera la infografía, aquí fue que no metí la clave ahora, me genera el prompt y luego me genera la imagen como la que tenemos acá. Eso hacen este conjunto de herramientas. Luego pues sacaremos un tutorial general para utilizarlos, pero es que yo puedo, como les mostraba acá, crearlos con objetos interactivos, de herramientas interactivas, crear cuestionarios como estos con ChatGPT o con cualquiera de ellos, o puedo ir a la red Descartes, allí hay varios objetos interactivos publicados, como ese de Canals o como de los mismos objetos interactivos de Jesús que está aquí presente con el apartado de los juegos ACTA, objetos interactivos hecho por, pues es que es simplemente meternos allá, proyecto, Descartes, y observen que si voy aquí hay información permanente que va apareciendo, lo último que se está publicando, este libro de Leonardo da Vinci de John Jairo García, o los libros que publicó Jesús recientemente, o análisis matemáticos de José Galo y María José, este sí no es conocido, bueno, o simplemente ir acá donde dice subproyectos, y en subproyectos van a encontrar cosas maravillosas.
las unidades didácticas, que es un proyecto clásico de la red educativa digital Descartes. Aquí este proyecto EDAD, yo le he sacado jugo. Hay cientos y cientos de objetos interactivos publicados por muchos colegas de la red Descartes en España, los cartesianos de España. Es espectacular. Entonces, les recomiendo que lo exploren para aquellos que imparten asignaturas a nivel de bachillerato, incluso hasta de universitario. De aquí yo saqué muchos objetos. El proyecto Aprende México, de los colegas de México, de la UNAM de México, también muy bien diseñados, que puedo descargar. El proyecto Plantillas, Asipisa, que es un proyecto donde varios cartesianos lo que hicieron fue llevar esas preguntas PISA a objetos interactivos, hacer las preguntas de una manera mucho más amigable. Las misceláneas también es un proyecto clásico de la red Descartes. Aquí está el Cartesilibre con todos nuestros libros que hemos publicado. Un proyecto de ingeniería y tecnología que alguna vez emprendimos, está un poco apagado y habría que retomarlo. Proyecto UNCIEL que hicimos colegas de España, México y Colombia alguna vez, financiado por el CONACYT de México en su momento. Telesecundaria muy bueno. Encuentran de todo. Aquí está el proyecto de Jesús. Más de 500 juegos. Y yo creo que aquí hay varios que han copiado o utilizado, por ejemplo, el juego ¿Quién quiere ser millonario? Yo lo he usado. Muy agradable. Y muchos otros juegos. El proyecto Prometeo, Geográfica, con el trabajo que hicimos con nuestro colega ya fallecido Ildefonso. Estudio Europeo de la Comunicación Lingüística. Entonces les decía que hay miles de objetos interactivos que podemos capturar de allí. Regreso aquí al libro. Incluso pensando en el proyecto o en este curso, creamos unas plantillas para libros que pueden darle clic acá y de ahí descargué este libro, este objeto, el ahorcado, que a Chema no le gusta mucho porque el muñequito que va ahorcando, él dice que es sesgado, que debería ser otro tipo de muñeco, pero bueno. Por ejemplo, son presentadores hechos en este libro, plantilla para libros con inteligencia artificial que hicimos Jesús y yo, y hay una plantilla muy fácil de usar, es sino cambiar acá las preguntas en alguna parte, igual aquí están las instrucciones, cambiar las imágenes, darle a ejecutar, copiar y luego venir acá y pegar. O sea, no me voy a detener en ello porque es cuestión de que ustedes exploren. Bueno, lo cerré. Volvámoslo a abrir. La sesión 7. Ya aquí estamos terminando. ¿Por qué me he detenido tanto acá? Porque esta es la esencia del libro. Es que estamos hablando de libros interactivos y todavía no habíamos puesto nada interactivo. Esta es la esencia del libro. Poder utilizar objetos interactivos. De resto sería un libro ilustrado o un libro animado, no un libro interactivo. Así ya tenemos un libro interactivo. Esto es lo que no le gusta a Chema, estoy de acuerdo con él porque es un morenito y dice que allí hay racismo y él lo cambió alguna vez. Si yo sé que Chema nos está escuchando y de pronto nos comparte el juego del ahorcado con el avatar o con el muñequito que él propone. Y finalmente aquí están algunas de las herramientas de este proyecto, voy cerrando aquí, donde he utilizado, por ejemplo, esta herramienta. Podemos generar presentaciones, presentador con texto, imagen y audio, como este, por ejemplo. Este presenta el texto, la imagen y el audio. Yo si le hago clic acá, se va a reproducir este texto en audio. No lo hago, pues si ustedes no lo escuchan por los problemas del bit de Google. Y lo interesante es que anima
independientemente el texto y las imágenes. ¿Y eso lo puedo hacer dónde? Acá. Si no mirar, están las instrucciones. Puedo generar una sopa de letras, aquí dicen rediseño, pero realmente ya no está en rediseño. Si vamos a la herramienta 42, esa ya fue rediseñada y fue rediseñada por nuestra colega Elena. Y simplemente le hago clic acá. Ah, pues que eso pide una clave. Eso es cierto, pide una clave. Pero la puedo obtener gratuita ingresando acá. Les voy a mostrar el enlace. Puede comprar lo que llaman polen o simplemente utilizar un polen diario, y para hacer esa sopa de letras de ese polen diario gastará una centésima. O sea que quedaría todavía con 0.99 polen gratuitos diarios. Ustedes ingresan, eso sí, al principio le decir, no, usted tiene que afiliarse a Github. Github, no se preocupen, se pueden afiliar. Github es un repositorio mundialmente reconocido de desarrolladores en muchos lenguajes. No teman de ingresar allí, así como usted ingresa a ChatGPT o como ingresa a Discord o a cualquiera de estas herramientas, ingresan y luego de inscribirse acá, ya puede entrar acá y generar una clave secreta, haciendo clic por acá. Créeme una clave secreta. Copian la clave secreta, la tienen a la mano y ya la copian acá, aquí donde le está pidiendo. Ah, es que se me olvidó, entonces puede darle clic acá, obtener API Key, y eso lo va a enviar nuevamente allá a Pollination, le dice autoríceme y él se la autoriza. Incluso lo vamos a autorizar acá. Ahí la está autorizando y me regresa aquí ya con la clave y ya ingresé. Y voy a hacer una sopa de letras sobre reptiles. Utilizando, miren las herramientas, Grok 4, Gemini Plus, Cloud. Vamos a utilizar Claude. ¿Cuántas palabras? Pongámosle 8. Y simplemente le digo generar. Y ahí está, observen. Bueno, nos salió con un error, pero son los problemas. Seguramente fue Claude el que presentó problemas y le volvimos a generar la sopa. Generar otra sopa. Pero no me está reconociendo. Pero si no he puesto. Simplemente actualicemos lo mejor. Y nuevamente voy a poner reptiles. Aquí sí hay que ponerlo bien. Reptiles. Voy a poner 9 o 10. Generar. Hay un problema. No sé en este momento qué está ocurriendo. Elena, qué pena contigo. No pude probar tu sopa, pero funciona. Algún problema me presentó aquí. Y lo estoy haciendo bien. Generar otra sopa. Y realmente aquí dice error mensaje que no me lo está autorizando. Entonces vamos. Seguramente estoy utilizando el que no es, porque no veo la. Bueno, un último intento, si no dejamos ahí. Aves, dejémoslo ahí y generar. Sí, hay algún problema. Lo que veo, Elena, es que no me está mostrando la llavecita para volver a generar la clave. No, la llave la ponían al principio solamente. Ah, ya, listo. Lo otro no lo sé, es como si no estuviera devolviendo el valor. Sí, puede ser eso. Pero bueno, igual estaba funcionando antes de la reunión con ustedes, porque yo preparo esto antes de empezar cualquier cosa. Y vamos a poner aquí un último intento, y si no, pues dejamos ahí para que ustedes lo exploren. El caso es que lo genera y lo genera bien. Y ahí está pensando, sí, hay un problema de ingreso.
Aprovecho, Elena, que estás acá. En este momento me dieron este enlace para estar verificando de las herramientas que tiene Polynesium, cuáles en este momento tienen problemas. Por ejemplo, Flux, Z Imagen, pero las demás estaban bien. No hay raro, no sé qué pasó allí, pero bueno. Aquí voy terminando y los escucho a ustedes porque nos quedan solamente 5 minutos. Juan, yo te quería preguntar algo. Pues estoy pensando en lo siguiente. En las 120 y aproximadamente 120 herramientas que tenemos, si nosotros las metemos en una carpeta cuando se está escribiendo un libro y vamos a llamar a una de las acciones, que cualquiera de las 120 herramientas, no funcionaría sin la... Es decir, no funcionaría sin la API Key, ¿cierto? Entonces, todo el mundo tendría que tener una API Key. Sí, yo tengo aquí, voy a ponerlo por nombre, tengo unos publicados con la API, que son los que ustedes han venido trabajando como equipo. Tengo otros probados para publicar. Estos son los que tú dices. Yo lo puedo trabajar en local, por ejemplo, voy a verificar. Cerremos esto. No recuerdo en qué herramienta se encuentra la sopa de letras. Creo que es que utilicé la 42. Entonces puedo ir a la 42 y hacerlo en local. ¿Pero por qué? Porque Exacto. este ya tiene incorporado la clave secreta. ¿Eso qué significa? Que de todas maneras yo tengo, sí, hay un problema con Descartes J, pero con Polynesium. Observen que aquí no apareció la sopa de letras, esa fue una mejora que le hizo Elena. Entonces yo lo puedo utilizar aquí en local sin ningún problema, pero teniendo la clave secreta. Por eso, tendrías utilizando la herramienta que, por ejemplo, que elaboró Elena, obtendrías en local la sopa de letras, la pones en la carpeta y de ahí la llamas, ¿no es cierto? Sí, y le ingreso la clave secreta, la API. Por ahí le ingresa la... bueno, ok. Otra cosa que de pronto te olvidó decir o no sé, es que para descargar las simulaciones del PET, solamente te descargan las que tienen ahí abajito HTML5, ¿no? Si no lo tiene, no te descarga. Sí, sí, pero es que normalmente PET de Colorado ya las tiene prácticamente todas. Sí, eso es cierto también, ya las tiene casi todas. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No me voy a poder acostumbrar a este nuevo... La tarea final, que es presentar el libro, ¿o hay que hacer alguna otra cosa? La tarea final, que no voy a revisar ya, sino que en la presentación ustedes lo que van a hacer es mostrar su libro con al menos 2 objetos interactivos, porque es un libro interactivo. Insisto, no es para mostrar el libro acabado, Renato, no es necesario, sino avances, porque tampoco es para mostrar todo el libro, porque no nos daría. Si hay 20 que quieren mostrar el libro, pues no nos daría el tiempo. Entonces simplemente Renato quiere presentar, quiero mostrar el último capítulo que he hecho en el cual he incorporado 2 objetos interactivos. Perfecto. Y si en algún momento lo terminó, pues lo comparte y lo publicamos, lo revisamos, publicamos y lo compartimos a través del WhatsApp y la red. Pero es eso, Jesús, no lo voy a revisar como tarea, sino que ustedes lo van a presentar dentro de 15 días. Perfecto, muchas gracias. A ti, Jesús. Bueno, aquí estamos acabando. Ustedes pueden observar que
En este curso estamos 10 personas. Ahora entenderán por qué en el caso de las reuniones de los lunes desistí, porque sí es un esfuerzo grande que hacemos y por ejemplo, en este momento salió mi hijo para las prácticas, que normalmente yo lo acompaño, me voy con él. Yo renuncio a ello por estar en una reunión donde asisten 4 o 5 personas. No por ustedes, a ustedes les agradezco mucho y he compartido bastante y hemos aprendido juntos, pero realmente desmotiva un poco cuando tenemos una red de más de 100 miembros y los que están interesados en este trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, Elena que está aquí, Luis, el profesor Páramo, el trabajo que hace también Carlos para recuperar esas 120 herramientas, es un trabajo exhaustivo y que luego para compartirlo sean tan poquitos los presentes. A ustedes les agradezco mucho, pero los demás, y pues no sé, tampoco hacen un comentario en la red o son muy poquitos los que lo hacen. De todas maneras, aquí estamos terminando, dentro de 15 días nos vemos. Ánimo para todos y todos los días estamos publicando nuevos objetos interactivos, nuevos libros y espero que todos lo apoyen. José Antonio ahí que pone las manitos es uno de los cartesianos que siempre está pendiente de estas publicaciones y él también ha hecho sus grandes aportes. Yo aquí, pues, como les digo, no alcanzo a ver, tal vez dejando de presentar me doy cuenta de quiénes están. Nuevamente Elena, Luis Manuel, José María, que también nos ha ayudado bastante, Ángel, con su excelente producción que también tiene. Cuando citaba ahora Ildefonso, ¿recuerdas, Ángel, cuando se hacía todo ese trabajo y en torno a esos proyectos de geografía geográfica? Y ahí salieron proyectos muy bonitos, entre ellos cómo utilizar Google Maps. Y ahí Ángel también estuvo muy metido, además pues, de todos sus proyectos que está publicado en la red. Oscar Ignacio Botero es un colega de Medellín, y Ana Lucía de la IU Digital, donde pues ya estamos incursionando Diana, publicando herramientas y objetos interactivos para el provecho de los estudiantes de la IU Digital. Ahí termino, un abrazo para todos, me voy en mi nave a hacer otras vueltas, otras cosas, y dentro de 15 días nos vemos. Muy bien, muy bien. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Hasta pronto. Feliz fin de semana para todos. Chao. Bueno, aquí voy cerrando.